Gracias, Carolina, por estar una vez más en Opinión Pública. Es un honor para mí y para este programa tener a una pionera en la seguridad internacional y sobre todo que está haciendo carrera en la República Dominicana. Es como dijo Picasso, yo no hallo, yo encuentro. Me gustaría que nos dijera cómo está insertado en esta carrera cuando todo te llama mujer seguridad. ¿Y qué ha sido la motivación mayor para dejar al pueblo dominicano, que ahora se encuentra en todas las encuestas nacionales, que es la seguridad su mayor preocupación? Buenas tardes y me gustaría que me contestara. Muchas gracias, doña Virginia. Bueno, primero tengo que aprovechar para saludarla a usted y a toda la audiencia de Opinión Pública por la cortesía, por el cariño con el que me han invitado a esta agradable conversación. Es un honor. Estoy muy contenta de este honor con el que usted me distingue, con invitarme. Bueno, pues yo creo que esa frase suya, citando a Picasso, me invita a mí a una reflexión porque es cierto, yo no busqué el tema de la seguridad, de hecho yo no sabía qué era la seguridad y yo creo que a partir de esta conversación con usted, yo me voy a convencer de que la seguridad me encontró a mí. Del destino que Dios tenía puesto en su camino. La seguridad me encontró a mí y me convirtió en mujer seguridad. Es así. Realmente a mí me invitaron a postular para una plaza, para una beca que había disponible para cursar la maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Eso sucedió en el año 2009, pero ya desde el año 2005 yo había tenido una experiencia de manera empírica. Yo tuve la oportunidad de formar parte del equipo que trabajó en el proyecto de interconexión estatal por la seguridad pública. Este proyecto fue parte de este proceso de reforma y modernización del Estado, se recuerda, de CONARE, y entonces en ese momento pues había la intención de establecer un data center de seguridad pública en la República Dominicana, en la que en esa base de datos pudieran converger a muchísimas informaciones de las 17 instituciones que en ese momento producían o consumían información del ciudadano, empezando, por ejemplo, por el Registro Civil, la Junta Central Electoral, la Dirección General de Pasaportes, Impuestos Internos, Migración, J2, el DNI, Policía Nacional, Obras Públicas con Tránsito Terrestre, la DGCET, que en ese momento era AMET. Entonces, en ese momento yo trabajaba en la Secretaría de Estado de Obras Públicas, hoy Ministerio, y esa institución era la que tenía como los recursos para poder montar el proyecto. Entonces la oficina de enlace interinstitucional estaba en Obras Públicas y a mí me tocó coordinar en la parte administrativa todo ese proyecto, donde la licencia de conducir pasó a tener el mismo número de la cédula. Y el aspiracional en ese momento era que también el pasaporte y el acta de nacimiento, que ya después sí se logró, tenga que el niño desde que nace tenga un registro único de identificación y le acompañe durante toda su vida. Entonces, bueno, en el año... Y eso le da seguridad al niño, que tenga su registro, porque no existe. Sí, porque hay muchos niños que no existen. Claro, y evita también o limita las posibilidades de robo de identidad, porque la persona tiene un número único y es mucho más fácil vincularlo incluso a los programas de asistencia social, al tema de documentos, al sistema educativo, al registro del historial de salud, al registro migratorio. O sea, es ideal. Y de hecho, la mayoría de los países organizados tienen un número único. En el caso de Estados Unidos, el número único que se usa de referencia es el código de la seguridad social, su social security, como dice la gente. Entonces, eso era lo que se aspiraba y de hecho hacia ahí vamos, solo que el proceso ha sido un poco más lento. Entonces, en ese momento, en el año 2009, ya yo había naturalmente cursado mi primera carrera de comunicación social, mención periodismo, me había especializado en relaciones públicas y había salido de la especialidad en diplomacia y relaciones internacionales de la Escuela de Tiene 3 maestrías, usted tiene 3. Yo tengo 3 maestrías en temas de seguridad y defensa nacional. Uno de seguridad nacional aquí en el Ministerio de Defensa,
en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos del Instituto Superior para la Defensa, que es como si fuera la Universidad de las Fuerzas Armadas aquí en República Dominicana, con reconocimiento del MESID. Tengo una que es la que cursé en Washington, que esa es en seguridad hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa, que me tocó, como bien usted decía al principio de la conversación, ser la primera mujer dominicana y la primera civil también que iba al también. Interamericano de Defensa. La última persona que asistió fue en el año 1978. La OEA desde 1978 hasta el año 2010, donde yo tuve oportunidad de participar, no había recibido a un civil y en los 51 años de historia del colegio nunca había una mujer. Pero es una proeza. Sí, se apareció allá. Entonces, cuando se da la oportunidad para la primera maestría, aquí en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, yo, como le decía, ya había salido de la escuela diplomática, estaba terminando mi segunda carrera, que era Derecho, y me estaba preparando para hacer entonces una especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, porque eso era lo que yo tenía como que en mente. Luego también hice esa especialidad en Derechos Humanos. Entonces me dicen, no, hay una maestría en Defensa y Seguridad Nacional, y una persona de muy alto perfil político estratégico en el país me dice, yo te veo y yo creo que tú tienes un perfil para desarrollarlo en el tema de la seguridad. Y yo, ¿usted está seguro? Realmente ¿qué iba yo a pensar en eso? O sea, en ese momento yo no establecía ni siquiera la diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana, por ponerle un ejemplo, doña Virginia. Entonces, nada, entré a la maestría y realmente es como cuando le quitan dos fondos de botella de los ojos, o sea, es un antes y un después. Yo no busco encuentro. Exactamente. Exactamente. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya mi vida es un antes y un después. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer una especialización en inteligencia de fuentes abiertas, o sea, en hacer investigación en portales digitales a través de páginas web, pero abiertas, porque ahí hay más información de nosotros y más ahora que se ha desarrollado la ingeniería social que en bases de datos. Entonces, bueno, ahí vinimos todos emocionados y queríamos entonces optar por un programa que tenían en la Universidad Nacional de la Defensa, pero todos quisimos aplicar y entonces la escuela dijo, bueno, los que tengan mejores calificaciones los vamos a postular y ya usted sabe, empezamos a competir para optar entonces por una especialización. Esa era en seguridad nacional, era como fundamentos de seguridad nacional, era un curso básico. Aplicamos como 7 que nos postuló la escuela y no nos eligieron a ninguno. Y entonces, pero ellos vieron mi currículum y vieron que yo había tenido la experiencia del 2005 en coordinación interinstitucional. Entonces me escribieron que había una beca para estudiar coordinación interagencial y contraterrorismo. Esa fue la época donde rescataron a Ingrid Betancourt en Colombia, que estuvo secuestrada durante un tiempo. Entonces estaban preparando para los países de la región el tema de cómo entender, cómo trabajar de manera interagencial entre las instituciones para prevenir el tema del terrorismo, el secuestro. Entonces, bueno, ahí participamos 72 cursantes de todas las Américas, desde Canadá hasta Chile. Y entonces en esos, ellos hacen unas evaluaciones como del perfil de las personas. Hay varios tutores que están viendo si usted tiene liderazgo, si usted es una persona conflictiva, o si no hace las tareas a tiempo, o si tiene problemas, o si se quedó dormido, pero nadie sabe que lo están evaluando. Yo vine a saber eso años después. Entonces, me reconocieron, ellos dijeron, ¿quién quiere hacer una exposición? Es libre, no es obligatoria, sobre algo que esté haciendo en su país. Yo, usted sabe, fresquita, adelante, dije, sí. Yo quiero y con la experiencia también de comunicadora social. Bueno, eso ayuda mucho, usted lo sabe. Claro. Entonces, me ofrecí para presentar la experiencia que habíamos tenido en República Dominicana de cómo logramos pasar el número de la licencia, tener el mismo número de la cédula. Eso hizo que me recomendaran como para un premio de apreciación, le dicen ellos, que es como
un certificado, una distinción. Entonces seleccionaron 12 participantes e invitaron a los agregados militares de nuestras embajadas en Washington. Y el agregado militar, bueno, en ese momento él era el hoy mayor general en retiro, Apolinar Disla, del Ejército de la República Dominicana, me dice lo mismo que me había dicho el ministro 2 años atrás cuando me invitó a que cursara la maestría. Me dice, muchachita, pero usted como que tiene talento para esto, usted debería venir a hacer la maestría de los 2 años en la OEA. Y yo le digo, ajá, ¿y cómo es? Me dice, sí, tu país tiene que postularte y tienen que darte unos viáticos como de $5,000 para poder mantenerte aquí porque solo te cubren la matrícula. Y yo dije, ay, ¿con qué fuerza se casa un guardia? O sea, no, eso no. Me olvidé de eso. Pues 2 años después, ellos me identificaron en una lista, no sé quién me recomendó, y entonces me estaban invitando. Tiene muy buena estrella. Tiene muy buena estrella. Y entonces, bueno, en ese momento conseguí que el gobierno dominicano me postulara. Por suerte, el ministro con el que trabajaba en ese momento había hecho la maestría en Defensa y Seguridad Nacional aquí, y aunque estaba en el sector civil, porque él era secretario de Educación, bueno, ministro ya en ese momento, entendió la importancia del tema y me autorizó el permiso de viaje para que me fuera. Y entonces así es como termino en el año 2010, en el 2011, siendo la primera mujer en el Colegio Interamericano de Defensa, en la OEA, la primera dominicana, la primera presidente de clase. Y lo mío también ha sido así como de suerte o circunstancias, porque en ese momento la OEA acababa de firmar un convenio con la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile para que los mejores estudiantes pudieran optar por la maestría de Chile y solo completar el pensum, porque ellos nos reconocían parte de las materias que habíamos cursado. Pues usted sabe que yo me postulé, porque imagínese, y terminé también siendo la primera mujer que postulaba a la maestría, saqué distinción máxima por decisión unánime, y entonces vine ya entonces con 2 títulos de maestría más la que tenía acá. Y cuando llego a República Dominicana, me entero entonces que habían abierto el primer programa de doctorado de seguridad internacional en español, el Instituto General Gutiérrez Mellado de España, y postulé. Ahí había que entrar a una maestría primero y luego entonces... La primera dominicana también. Y la sí, primera mujer. No, la primera latinoamericana. La primera latino. Sí, la primera dominicana que opta por un programa de doctorado y la primera mujer de Latinoamérica que se postulaba a un programa de doctorado. Entonces entré, apliqué a la maestría, no me aceptaron tampoco. Y luego entonces 2 semanas después me dijeron, no le aceptamos porque ya usted tiene 3 maestrías en esto, o sea, déle oportunidad a otra gente. Con lo que usted tiene, la maestría que yo había hecho en Chile tenía reconocimiento en el espacio educativo europeo y me dijeron, con eso usted pasa directo a la fase de investigación doctoral y saca su doctorado, no tiene que hacer la maestría de nuevo. Y yo, pero ¿y por qué no me dijeron eso antes? Antes de decir que me habían aceptado. Y así es como terminé en eso. Entonces, bueno, desde el año 2012, cuando regresé al país, formo parte de la estructura académica de la universidad, de las escuelas de altos estudios, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Entonces, actualmente soy coordinadora académica para programas de posgrado en la Universidad de la Policía. Desde el año 2016 soy asesora y consultora de diferentes instituciones del sistema de seguridad pública del país. Entonces, he estado colaborando con el Ministerio de Interior y Policía desde el año 2016 hasta el día de hoy. Formo parte de la comisión que está redactando el libro blanco de Defensa Nacional, formo parte de esa comisión desde el Ministerio de Defensa. En el DNI estamos colaborando con la parte académica. En el IPE, bueno, pues soy profesora de varias materias, entre ellas gobierno y políticas públicas de seguridad y de seguridad ciudadana, derecho constitucional, redacción de informes, análisis prospectivo, relaciones civil político-militares, y recientemente pues he sido designada
como he sido contratada como consultora de esta comisión presidencial que está acompañando el Y proceso. hay 3 profesionales que están llevando este récord y sobre todo de la expectativa que tiene el país de la reforma policial. Y de eso vamos a hablar después de la pausa. Enseguida volvemos. Carolina, el presidente ha dicho, ni me cansa ni me van a cansar, que sobre todo en la reforma policial, que tanto de hace más de 20 años que se viene hablando en República Dominicana, que es tan necesaria a causa de mucho entuerto que ha tenido la Policía Nacional, sobre todo con la ciudadanía. Me gustaría que nos den en contexto cómo lo ves y qué son las principales ejes que tú ves para que de República Dominicana alcance esa reforma tan necesaria en el país. Bueno, yo creo que lo primero sería que no demos un pasito para adelante y 2 para atrás, como hemos estado haciendo desde el año 1996, como bien usted planteaba. Nosotros hemos tenido unos 4 intentos grandes de reforma de la Policía Nacional. El primero, bueno, desde el principio de los años 90 se empezó a hablar del tema, pero a partir del año 1996 fue que se tomó en serio el proceso de la reforma de esta Policía Nacional, una policía que hoy cumple 86 años y que fue creada durante la dictadura con una estructura de policía represiva, de ley y orden, pero que no es un caso solo de la República Dominicana. La mayoría de las policías de los países de la región crecieron, se desarrollaron precisamente en espacios de dictadura. Sin embargo, sí, han hecho la transición y han pasado de esa policía de ley, orden, macana, represión, a una policía de proteger y servir, una policía de proximidad, de atención al ciudadano, de servicio ciudadano, una policía profesional, una policía que ha dejado el concepto de policía militar y que tal vez con esa historia que teníamos de hace 3 o 4 décadas, que se decía que la guardia lee al revés y que los mismos policías entendían que eran militares y que no necesitaban formación, capacitación y entrenamiento, pero con el paso de los tiempos, pues los países demandan y el fortalecimiento de la misma democracia y el desarrollo social que hemos ido teniendo como pueblos, pues demanda unas policías ya con una visión de derechos humanos, con una visión más acercada a ese Estado social democrático y de derecho que hemos decidido darnos. Entonces, República Dominicana lleva años en esa discusión, como bien usted planteaba. En el 1996 empezamos a tomar el tema en serio y ya en el año 2000 empieza como la reforma más importante que tuvimos. Se detuvo un poco el proceso, las negociaciones políticas, y es en el año 2004 cuando tenemos realmente la más importante ley que hemos podido tener durante todo este tiempo. Y ahora un reglamento que puede tener los redondos del problema y para llegar a que la solución sea más expedita. Sí, aunque yo soy partidaria de que no solamente resolviendo la parte normativa y legislativa atendemos todo, porque República Dominicana, como bien usted sabe, es uno de los países más estrictamente legislados y de más flexible cumplimiento. Pero que no se cumple. Que no se cumple. Claro, o sea, aquí hay una legislación que prohíbe orinar en la calle, por decir. Sin embargo, usted ve eso a diario. Es más, aquí hay una legislación que no se ha derogado, creo que de cuando Lilis, que prohibía escupir redondo, literal. Y no se ha derogado. En serio, parece un chiste por esa edad. Entonces, el problema yo creo que no es hacer más leyes, hacer más leyes, hacer más leyes. Las leyes son importantes porque tenemos que actualizar el marco normativo a las nuevas circunstancias, a los acuerdos internacionales que hemos tenido y al propio desarrollo que ha ido teniendo la sociedad dominicana. Sin embargo, eso debe estar acompañado de la fortaleza institucional,
que es tan o más importante. Entonces, en el año 2004 tuvimos una importante reforma normativa y se intentó incluso modificar algunas cosas en la Policía Nacional. Pero luego eso se fue debilitando porque igual damos un pasito para adelante y dos para atrás. Vemos cómo entonces ya en el 2013-2014 se vuelve al debate nacional la necesidad de la reforma de una policía y a partir del 2014 importamos el concepto de policía de proximidad. Es cuando llega a República Dominicana por primera vez este concepto del patrullaje por cuadrantes y se distribuye todo el territorio nacional, se delimita en cuadrantes y entonces en el año 2016 tenemos la última ley, que es a la que usted se refería, que todavía no tiene el reglamento, que el señor presidente recientemente anunció que va a promulgar el reglamento de la ley, que tiene 5 años la ley y no se ha podido poner en vigencia plena porque ni siquiera el reglamento para implementarla ha sido promulgado. Entonces, eso es lo que ha pasado, pero aparte de eso, esa ley tenía unos 19 a 21 reglamentos, de los cuales muy pocos se habían aprobado y los otros se habían trabajado, pero por alguna razón tampoco habían sido puestos en vigencia por el Consejo Superior Policial. Entonces, en esa parte que dice el presidente, que ni me canso ni me cansaré, ni me cansarán, yo pienso que será también por eso, porque es muy agotador el proceso de la reforma policial. ¿Por qué? Porque es una institución que tiene culturas y subculturas internas que se han enquistado ahí y que han aprendido a vivir y a sobrevivir con eso. Y honestamente, doña Virginia, en algunos casos, en algunas estructuras, ni siquiera les interesa la reforma y desde dentro y desde fuera podrían estar torpedeando incluso en algunos casos. Bueno, el mismo jefe policial dice que le va a dar seguimiento a eso que se están oponiendo a esta reforma. ¿Usted cree que ese seguimiento puede ser ahora mismo efectivo? Yo creo que sí, porque de todos modos, si no hay un compromiso del liderazgo institucional, va a ser muy difícil que se logren las cosas. Y en el caso de la policía, por mi experiencia, porque vivo metida ahí a diario, con los policías, con los cadetes, con los alistados y también con los oficiales superiores, que muchos de ellos son mis alumnos. Realmente, en el liderazgo de la policía, el director, el subdirector general, en la estructura de liderazgo del Consejo Superior Policial hay mucho interés y disposición de colaboración con todo el proceso de la reforma. Recordemos que esta es una reforma de tercer nivel porque es transformación y pasa al cuarto nivel, que es profesionalización. El primer nivel de una reforma policial es adaptación. Hay situaciones nuevas, no hay nuevos recursos, pero hay que recomponer la fuerza. Eso es como que yo tengo 10 policías aquí en este sector y en aquel sector están haciendo una huelga, de repente yo lo que hago es que saco 5 policías de aquí y los mando porque no tengo más recursos. Eso es adaptación, ya eso lo hemos hecho muchas veces. El segundo nivel es modernización. Modernización es que yo le pongo Harley Davidson o le pongo tabletas o pongo cámaras, le pongo bodycam, le doy tecnología para que puedan hacer su trabajo. Pero a veces no se cambia la mística y siguen las mismas estructuras de corrupción, de extorsión, de falta de liderazgo, del tema ético y moral, entonces tampoco de nada sirve. Entonces, al final es un cambio como de lavadito de cara, como dicen por ahí, pero no es profundo. Ahora, cuando pasamos a la transformación, es que usted quiere cambiar las estructuras de la institución, quiere reorganizarla para hacerla más funcional, usted quiere hacer una actualización de todo el marco normativo, por eso estamos viendo todos los reglamentos, y no se descarta la posibilidad de una reforma, de la misma ley, otra vez, una actualización de la ley, pero por otro lado está la cultura institucional. Hay que atender la cultura institucional. Y está también el tema de inversión para desarrollar capacidades. ¿Por qué? Porque es que en República Dominicana, quien está entrando en las últimas décadas a la Policía Nacional es gente que no
encuentra Claro. oportunidad en otros espacios de la vida social. Entonces, dice, bueno, o por la situación socioeconómica, por lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que empezar haciendo atractiva la carrera policial. De Y eso es manera a que través de un sueldo normal que sí, está competitivo con las otras policías de por la región. supuesto, claro, un salario competitivo es importante, es importantísimo, doña Virginia, pero no solamente un salario competitivo, tiene que ser todo el paquete de beneficios de la carrera, tiene que ser todo el tema de seguridad social, de beneficio familiar, que usted sabe que usted se esfuerza, compite con los mejores y usted logra entrar a la policía, pero usted tiene una posibilidad de vida, su familia tiene posibilidades de movilidad social, usted tiene garantías de que, por ejemplo, va a poder tener una vivienda digna, que sus hijos van a tener acceso a educación, que usted va a tener cobertura de salud buena, que usted va a tener un retiro digno, que usted va a poder tener las herramientas para ejercer su función como un profesional. O sea, no es solo el tema del salario y el salario es muy importante y de hecho debemos nivelarlo porque los países con los que estamos colaborando, de hecho España, una persona que recién se gradúa de la escuela de cadetes gana 2.000, el equivalente a $2.000. Y en República Dominicana el salario mínimo de un policía no llega a $260. Entonces, imagínense con una canasta básica familiar que está por los 600 o $670. Entonces, usted está dándole un salario de miseria a una persona que usted quiere que sea un profesional de la NASA. Y lo está mandando a la corrupción también. Por supuesto que está mandándolo a la corrupción. Entonces, no tiene, hay que ver dónde viven nuestros policías, en las condiciones que viven nuestros policías. Entonces, eso ha permitido que desde el sector político y desde otros sectores de la vida nacional tengan incidencia entonces en la policía. ¿Por qué? Porque una persona que ingresa a la academia, dura sus 4 años, ¿verdad? Sale como segundo teniente y va a empezar a hacer carrera. De repente hay una persona que entró a la policía porque lo recomendó un diputado, un senador, y de repente en 3 o 4 años esa persona está por encima y sigue. Y en 10 o 15 años, esa persona que entró, que no se formó, que lo que era chofer o ayudante de un funcionario, termina siendo un oficial superior. Y la persona que se formó, que se capacitó, termina siendo un subalterno. Entonces, eso lo que hace es que denigra y desmoraliza la fuerza. Entonces, en ese sentido, tenemos que apostar por la profesionalización de la Policía Nacional, que usted puede venir recomendado del Papa que usted venga. Y si usted no califica, no califica. Pero hay que ver cómo están a veces los policías en las fechas de febrero que establece la ley y en los casos extraordinarios en agosto, tratando de acercarse a algún funcionario para que lo recomiende para un ascenso, porque tienen 5, 6, 7 años en el rango y ven como otros que consiguieron la tarjetita y los recomendaron, le pasan por delante. Y yo me imagino lo desagradable que tiene que ser para un oficial superior, alguien que él fue quien ingresó, que se dice en las academias policiales y militares, le puso las botas, fue su instruido, y que de repente usted tenga que hacerle el saludo a esa persona. O sea, usted me entiende. Es un tema muy, muy, muy complejo. Es de migrantes. Sí, entonces también tenemos que atender el tema de educación en la policía. ¿Por qué? ¿Qué le parece que la UAS está presta para prestar, valga la redundancia, su círculo en algunas regiones como la región este o norte y sur para estas clases? Bueno, ¿Está correcto eso? Oh, pero por supuesto, esto es un avance histórico. Recordemos que durante muchos años el personal de la policía ni siquiera podía entrar uniformado al recinto de la UAS porque eran considerados enemigos. Entonces, imagínense el nivel de avance que nosotros hemos tenido como sociedad, que nuestra universidad autónoma es quien le está dando acogida ahora para los centros de entrenamiento mientras desarrollamos esos 3 recintos de capacitación que, como bien usted plantea, el señor presidente instruyó que sean construidos en el sur, en el este y en el norte.
Y yo le decía que el tema de la capacitación, el entrenamiento es tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, estamos conscientes de las debilidades que tenemos en nuestro sistema educativo y con las lagunas que salen los muchachos de bachillerato. ¿Y cuál sería el perfil de un aspirante a policía? ¿Cuál sería el perfil? Bueno, lo establece la ley. Debe ser un joven o una joven que sea bachiller, ya eso hace varios años que es así, que no tenga antecedentes delincuenciales, que pueda tener recomendación de las fuerzas vivas de su comunidad, o sea, de la junta de vecinos, de la iglesia, de las asociaciones deportivas, comunitarias, que no haya tenido conflictos, como le dije, antecedentes judiciales o penales, que no haya consumido drogas. Todavía en República Dominicana para ingresar, incluso los muchachos no deben tener tatuajes. Entonces, esos son los requisitos básicos y naturalmente que tenga condiciones físicas y psicológicas para poder entrar a prestar el servicio con los requerimientos que exige el cargo de policía, que es para estar en atención al ciudadano y en combate y prevención del crimen y el delito. El tema es que esos muchachos entran nuevecitos, o sea, entran como un lienzo en blanco. Pero si cuando entran a la institución son corrompidos por el mismo sistema en el proceso de formación y ellos mismos son sometidos a vejámenes, a violación de derechos humanos, a vulneraciones, a privaciones, a extorsión, cuando ese policía sale de la escuela de entrenamiento, ¿qué es lo que va a hacer con los ciudadanos? Si dentro lo que aprendió fue a abusar de sus subalternos, a extorsionar o ser extorsionado o a buscársela para conseguir algún favor. Entonces, eso es lo que él va a replicar con la ciudadanía. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención. Tenemos que reestructurar todo el sistema de educación policial de la República Dominicana. Y gracias a Dios que el señor presidente ha decidido designar en el liderazgo de esta reestructuración del sistema educativo a una persona, verdad, bastante probo, no solamente por la experiencia que tiene en el tema de educación superior, como es el señor Roberto Santana, sino por la experiencia que tiene en el desarrollo de escuelas de formación. Recuérdese que en el sistema penitenciario don Roberto Santana es un referente en la región. Y de hecho, él fue quien trajo al país de alguna manera y promovió el nuevo modelo de penitenciario y la Escuela Nacional Penitenciaria. De hecho, él fue la persona el propulsor para su creación. Entonces, toda experiencia, y es alguien que siempre ha estado vinculado a las mejores luchas en beneficio del país. Entonces, todo ese prestigio, toda esa experiencia de don Roberto ahora se está utilizando para acompañar este proceso de transformación del sistema educativo, que es la columna vertical de la reforma policial. Pero ahí tenemos que volver a los orígenes, doña Virginia, tenemos que volver. Pero vamos a volver a los orígenes después de una pausa, porque me están haciendo las señas con Sabina. Enseguida volvemos, Carolina. Te corté cuando tú decías que volver a los orígenes de lo que es la conciencia nacional, de lo que son los valores nacionales que están ahora mismo mellados en este país. Me gustaría que nos dé un concepto tuyo de lo que está pasando en la República Dominicana, no solamente en la policía, sino también en la sociedad dominicana. Sí, doña Virginia, yo creo que sí, que es que en el tema de esta reestructuración que queremos hacer de la Policía Nacional y este nuevo modelo de policía que queremos darnos, la columna vertebral será la parte de entrenamiento y capacitación. O sea, nosotros tenemos que tener un personal de policía lo suficientemente entrenado, de manera que tenga la listeza que se requiere para poder dar el servicio de atención al ciudadano y prevenir y perseguir el crimen y el delito. Pero yo creo que por donde debemos empezar, y yo le decía en el segmento anterior, que tenemos que volver a los orígenes, es que tenemos que volver al tema ético y moral. Nosotros tenemos una crisis moral y de ética
en la sociedad mexicana. Y naturalmente, por supuesto, que afecta también la Policía Nacional. Entonces, ahí tenemos que regresar. Y yo creo que si partimos de ahí, del tema de la deontología, de la formación en valores, disciplina, el tema de la ética, el tema de la cultura de cumplir la ley, de desprender. Entonces podemos llegar a lo que tú estás planteando, que es un pacto por la seguridad nacional, claro, que involucre al pueblo. Sí, porque es que doña Virginia, mire, esos agentes policiales no vienen de Marte, no vienen de Júpiter, no son suizos, no son alemanes, son parte de la misma sociedad dominicana, son una construcción de la sociedad. Y la sociedad dominicana tiene una crisis de valores. Nosotros hemos internalizado la cultura de la trampa, la cultura del dame lo mío, de lo mío adelante, de déjame buscarme lo mío. Entonces nosotros tenemos una doble moral como sociedad, porque yo quiero políticos que sean íntegros, que no sean corruptos, pero es que si hay un político corrupto o un policía corrupto, es porque hay un corruptor, porque es que esto es de dos vías, o sea, usted no puede extorsionarse a usted misma, ni sobornarse a usted misma. Entonces, nosotros por un lado estamos persiguiendo el robo, la delincuencia, pero por otro lado, ¿qué estamos haciendo con los ciudadanos que son los que compran lo robado? O sea, nosotros estamos tan afectados con el tema que entendemos que tenemos nuestro delincuente favorito. O sea, este tipo de delitos sí se puede hacer. ¿Qué se debe hacer? ¿Algún educativo a través de los medios de comunicación incentivando esto? Claro, tenemos que hacer campañas de sensibilización y de concientización y regresar desde la escuela, pero es desde lo doméstico, es desde la casa, porque es que nosotros estamos fomentando una cultura al revés, estamos promoviendo el que hace lo mal hecho, el político que es un delincuente o que llega de manera irregular a la posición, ese es el que celebramos y votamos por él de nuevo y vemos los corruptos. Incluso cuando usted sale de una función importante y usted regresa con las mismas condiciones que llegó, la gente le dice, doña Virginia, pero usted desaprovechó sus chances, esa era su oportunidad. O sea, nosotros hemos llegado a decir que él roba, pero no roba motor. O sea, como si un tipo de robo sí fuera bueno y otro no. Y una madre que dijo, él no roba, es lo que vende droga. Sí, él no roba, él vende droga y él se fuma, pero él no vende, él no roba. Entonces es eso. Mire cómo nos hemos ido degradando. Entonces, con relación a esto, al tema de la seguridad, resolviendo el tema de la Policía Nacional, no vamos a resolver los niveles de violencia y delincuencia que tenemos en República Dominicana y criminalidad. Recordemos que el 67% de los delitos y casi igual mismo número de los hechos de sangre se dan en espacios de convivencia, en el tránsito, en el barrio, en la casa, con el vecino. Entonces nosotros como sociedad tenemos que reflexionar, porque aunque resolvamos el tema de la policía, esa policía va a vivir con los mismos ciudadanos, que yo me robo el semáforo porque estoy tarde, porque salí tarde, y yo quiero que a mí me den el chance, pero que si doña Virginia se cruzó la línea de cebra del paso del peatón, a ella le pongan la multa. Yo quiero dos policías, un policía para que me dé el chance cuando yo ando sin casco, pero otro policía para que desde que yo llamo, porque están haciendo ruido, me resuelvan el tema del ruido. Pero si la que está celebrando el cumpleaños soy yo, usted sabe quién yo soy, usted quiere que yo le enseñe mi carnet. Entonces, ese es el detalle. Yo quiero que se resuelva el tema, pero cuando me toca a mí, entonces yo saco las garras y digo, no, pero es que yo soy la mujer seguridad, usted tiene que atenderme a mí. Entonces, ese es el... Y yo le invito a un pacto nacional por la seguridad ciudadana, en la que todos los sectores de la sociedad nos pongamos de acuerdo en el tipo de seguridad que queremos, qué nos va a costar eso y los sacrificios que tenemos que hacer. Sacrificios ¿y qué tiempo nos va a pero costar también eso también? El tiempo. El tiempo, porque usted sabe que nosotros queremos la cosa de microondas. O sea, ayer. Desde el año 1996 estamos dando tumbo con la reforma policial, pero ahora la queremos en 3 meses. Entonces, ese es el detalle. Nosotros tenemos que planificar a largo plazo e ir tratando de conseguir resultados en el corto plazo
en el mediano y a largo plazo. Pero si damos un pasito para adelante y dos para atrás, en 10 o 15 años podríamos vernos en una situación similar o peor en la que estamos. Y si no, miremos lo que está pasando en el vecino país de Haití o lo que pasó en otros países de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, estamos en un punto en el que todavía podemos salvar la casa. Pero si seguimos por donde vamos, podríamos llegar a un punto de no retorno. Y ojalá y no lleguemos ahí, doña Virginia. Pues hablando de Haití, hay preocupación incluso en el empresariado dominicano, que dice que eso pues se está llevando a un término que es, eso lleva hasta los regionales, no solamente que nos toca la República Dominicana, que siempre hemos sido el chapulín de Haití. Me gustaría que nos dé un giro de lo que está pasando en Haití y si la seguridad nacional se ve afectada por eso que está pasando en Haití. Bueno, es que el tema de violencia social, de delincuencia y criminalidad en el que está sumido lamentablemente el hermano país de Haití, es un tema de seguridad ciudadana que ya se va al nivel de seguridad pública y que afecta el tema de seguridad nacional y por ende afecta a los países vecinos de la región y se convierte en un tema de seguridad regional, incluso hemisférica. Ya vemos las declaraciones que está dando Estados Unidos y vemos cómo gobiernos como el de la República Dominicana, Panamá y Costa Rica han hecho declaraciones conjuntas llamando a la comunidad internacional de que preste atención al tema que está sucediendo en Haití, porque perfectamente podría terminar afectando a los demás países de la región. Y claro, República Dominicana, que compartimos la isla con nuestros hermanos de Haití, pues naturalmente llevamos la carga más pesada. Eso es así, entonces hay que prestar atención. Y otra cosa importante, doña Virginia, en esta ya conclusión de esta conversación. Nosotros ahora, tú sabes que se está terminando el tiempo. Sí, en esta etapa en la que nosotros vamos a agotar un proceso de evaluación y depuración de nuestra Policía Nacional, tenemos que prestar mucha atención a qué va a suceder con ese personal que de una u otra manera va a ser separado de las filas de la policía, ya sea porque cumplió el tiempo, por la situación de salud, por falta grave o porque ya no se adapta al nuevo modelo de policía. Le digo eso porque la mayor cantidad de los líderes de las bandas identificadas en Haití son personas que salieron del desintegrado ejército de Haití y eran líderes militares y luego entonces pasaron a ser los líderes del crimen y el delito. Igual está en el caso de México. Los Zetas, que han sido el grupo sanguinario que mayor impacto ha causado en los últimos tiempos en México en el tema de la violencia que ha asumido ese país, los líderes de los Zetas son precisamente ex militares que salieron en un despido masivo y ya lo hemos visto también en otros países como Ecuador, Perú, Colombia. Entonces, nosotros tenemos que prestar mucha atención a qué va a pasar con este grupo de personas que tendremos afuera mejor que adentro, pero que tenemos que asegurarnos de qué vamos a hacer con ellos, porque si no, se nos podría convertir en un boomerang que en 10 años, en 8 años, podría estar afectando y elevando los niveles de criminalidad en situación similar a otros países. Entonces, medio minuto, ¿qué recomienda para esto? Bueno, para esto yo recomiendo que importemos algunos modelos como el de Colombia, de un plan de recolocación laboral, que todo ese personal que va a salir de la policía, de alguna manera podamos identificar algunas plazas en el sector civil para ellos y sus familias y que podamos monitorear lo que hacen de manera que esas personas no salgan resentidas de la institución. Porque después de usted darle 10, 15 años de su vida a una institución y que usted salga en una lista como un bagazo, usted podría estar generando un enemigo que le podría causar mucho mayor daño del que podemos imaginarnos. Qué bien que le invité para este final tan lúcido que ha dado en este programa. Ojalá que eso llegue a las primeras instancias del país para que le tomen en cuenta esa recomendación que sale de Opinión Pública, de la Mujer Seguridad, que ha dado este programa
tanto para que la gente tenga conciencia de lo que nos espera en la seguridad nacional. Muchas gracias, Carolina. Claro. Bueno, yo hablo Ramírez Herrera, yo por hablo estar de aquí. temas en mis redes en Mujer Seguridad, así que ahí podemos seguir conversando. Gracias. Muchas gracias. Te llamo en corto tiempo para que vuelva de nuevo a darnos tanto concepto como cristiano como tú lo has dado en este programa. Gracias por existir. Gracias a usted por la cortesía de invitarme. Igualmente. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde de nuevo yo les encuentre en Opinión Pública. Hasta entonces.